Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Bienvenidos a otro sermón correspondiente al culto dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Sean todos muy bienvenidos y bendecidos a través de la palabra que se va a dar hoy. He titulado este mensaje Superando nuestras neurosis. Superando nuestras neurosis. Hay tres modos en que se organiza el deseo en las distintas neurosis. Por ejemplo, en la neurosis histérica, el deseo está siempre como insatisfecho. En la neurosis obsesiva, el deseo aparece siempre como imposible. No se puede llegar a aquello a lo que uno aspira. En la neurosis fóbica, que vira entonces entre la neurosis histérica y la obsesiva, el deseo está siempre como prevenido. Obviamente en las fobias significa los miedos, los temores, etc. Esto ocurre en la actualidad. Esta es una conceptualización moderna. Pero el antiguo libro de Proverbios, en el capítulo 30, nos ofrece precisamente tres grupos de modelos que expresan cualidades que contrarrestan estos modos de neurosis. Es muy interesante. No porque la lectura de la palabra vaya a reemplazar lo irreemplazable del análisis o del psicoanálisis particular de cada persona, de cada sujeto, pero sí porque nos muestra y nos confronta con elementos verdaderamente superadores de las neurosis. Los modelos que se presentan aquí en Proverbios capítulo 30, en algunos versículos que vamos a leer de este capítulo, provienen del mundo natural, del mundo de la naturaleza, y tienen la característica de que se enumeran, se sumarizan. Por eso precisamente se los llama proverbios numéricos, son numéricos. Entonces leemos el primer grupo de estos proverbios que está en dos versículos, Proverbios 30, 15 y 16. Dice: la sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia del agua, y el fuego que jamás dice basta. Aquí tenemos el primer grupo. Correspondería, por supuesto, a el deseo insatisfecho, a la neurosis histérica. Leemos el segundo grupo. Se encuentra precisamente en los versículos 24 al 28. Dice: cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca; las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas; y la lagartija, que atrapas con las manos, pero está en los palacios del rey. Este es el segundo consejo, que tiene que ver precisamente con la neurosis obsesiva, y después vamos a ver un poquito más esto. Y el último, que tiene que ver con la neurosis fóbica, lo encontramos entre los versículos 29 al 31. Hay tres cosas de paso gallardo, y la cuarta camina muy bien: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el gallo erguido, el macho cabrío y el rey al que nadie resiste. Este texto que hemos leído nos invita a analizar estos tres modelos, estos tres grupos, ¿no es cierto?, a fin de desarrollar estas cualidades que nos permitan superar las neurosis, vivir vidas más sanas. Ahora, ¿de qué se tratan estas cualidades? En primer lugar,
Si vemos Proverbios 30, 15 y 16, lo que contrarresta precisamente la insatisfacción es, en primer lugar, el contentamiento. La primer cualidad tiene que ver con el contentamiento. Versículo 15, la sanguijuela tiene 2 hijas, dame y dame. La sanguijuela, ese pequeño animalito, chupa la sangre de las personas o chupa la sangre de los animales, principalmente de los animales, ¿cierto? Del ganado. Bueno, así como el bebé chupa, succiona del pecho materno. Ahora uno dirá, el bebé succiona del pecho materno, pero cuando hay una fijación en la etapa oral, normalmente, o en la fase oral, mejor dicho, normalmente la persona establece siempre relaciones de dependencia. Siempre, tenga la edad que tenga, intenta sacarle el jugo, entre paréntesis, tomar de la leche, succionar de la leche, que le da un otro. Se hace dependiente de ese otro, ¿no es cierto? En una oportunidad viene una mujer al consultorio y me dice, yo me separé 3 veces. ¿Y por qué? Dice, bueno, todos mis maridos se quejaban de lo mismo. Que yo soy una persona exigente, que soy una persona que les saco el jugo, etcétera, etcétera. Bien, el deseo insatisfecho de la histeria. El versículo 16 nos dice, 3 cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice basta: lo insaciable, lo insatisfecho, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. Interesante, ¿no es cierto? El Seol, los muertos mueren, ¿no es cierto?, de día y de noche, todos los días, como que nunca se sacia. La matriz estéril, cuando falta la posibilidad de procrear, ¿no es cierto?, surge ante la falta el deseo. Y el deseo de descendencia es un deseo que es propio de la condición humana. Luego enumera la tierra que no se sacia de agua, y principalmente la tierra seca de Palestina, que el agua nunca alcanza para realmente tener las cosechas mínimas que se necesitan tener. Y luego menciona el fuego que jamás dice basta. Interesante lo del fuego, porque podría interpretarse como un incendio al cual, digamos, nadie asiste para contrarrestarlo, y el fuego nunca dice basta. Devasta, devora todo, digamos, lo que está a su paso. Esa podría ser una interpretación. Otra podría entenderse como que el fuego siempre necesita un combustible para encenderse. Más allá de las interpretaciones, la idea es la idea de insatisfacción, el deseo insatisfecho. Hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, vivimos haciendo reclamos, pedidos, quejas contra los demás, estamos disconformes, nos sentimos insatisfechos. La neurosis histérica es muy propia de la mujer, pero también es característica del varón. Digamos, siempre hace aparecer una falta en el otro. Siempre el otro está en falta de alguna manera. Y en la histeria se goza precisamente con esto, con ver al otro en falta. El ejemplo más común es la mujer que seduce para dejar a su partener deseando. Es decir, necesita ver el deseo en el otro. Pero lo cierto es que esta insatisfacción, este vivir tratando de ver la falta, ¿no es cierto?, es algo que tiene un antídoto, y ese antídoto es el contentamiento. El contentamiento es el antídoto a la insatisfacción. Por eso en 1 Timoteo 6:6 se dice:
buena cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Está hablando de la ambición desmedida por el dinero, las personas que siempre les falta plata, siempre les falta esto, siempre les falta aquello. Y ahí entonces el autor dice, buena cosa es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué pasa cuando vivimos en una eterna insatisfacción? Bueno, pasa algo muy simple. Lo que ocurre es que no somos agradecidos a la vida, no somos agradecidos a Dios, autor, creador del cielo y de la tierra, creador de nuestras vidas. No somos agradecidos a Dios por la salud que tenemos, no somos agradecidos a Dios por las relaciones que tenemos, por las relaciones sociales que disfrutamos. No somos agradecidos a Dios por el pan de cada día. No somos agradecidos a Dios por el techo que tenemos. No somos agradecidos a Dios por su entrega hacia nosotros y por sobre todas las cosas, por su entrega mostrada en su Hijo Jesucristo, quien se dio en el Espíritu que se derrama sobre toda carne. No somos agradecidos al don inefable de Dios. Bueno, la gratitud tiene que estar en primer lugar. Cuando entonces la insatisfacción se troca en gratitud, la vida comienza a tener una cualidad y un relieve completamente nuevos, diferentes. Hermano, bueno es alabar a Jehová, bueno es bendecir su nombre. Dad gracias a Dios en todo. Y la Biblia está llena de admoniciones y de exhortaciones a la gratitud, porque la gratitud es la actitud del corazón que Dios pone y que Dios despierta y que es fuente de vida. Si Dios es un Dios de gracia, nosotros hemos de vivir agradecidos. Vivir agradecidos no significa meramente conformarnos. Tenemos metas, seguimos el camino, pero estamos ya agradeciendo a Dios aquellas cosas que Él nos dio y que nos da. La segunda actitud, el segundo grupo, podríamos decir que el primero, para contrarrestar la insatisfacción, está el contentamiento. Pero para contrarrestar las imposibilidades, ese deseo imposible, ¿no es cierto?, está precisamente la sabiduría. Cuando uno dice deseo imposible, por ejemplo, es la actitud típica del obsesivo, más común en los varones, pero también característico de las mujeres. Hay mujeres que son obsesivas. Por ejemplo, el varón obsesivo. Está la chica que más le gusta, pero no le va a hablar a la que más le gusta, le va a hablar a la otra. ¿Por qué? Porque algo le impide, le imposibilita cumplir con su deseo. Y acá es interesante lo que dice el versículo 24. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, pero las mismas son las más sabias que los sabios. Habla de la sabiduría en general. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca. Las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Y la lagartija, que atrapas con las manos. Las hormigas, que preparan su comida en el verano para el invierno, son previsoras. Ahí tenemos una actitud sabia, es la previsión, prever. Los conejos, que en realidad se hablaría de tejones, son también animalitos muy pequeños, mamíferos herbívoros, que habitan en lo alto de las rocas, y que no pesan entre 2 y 4 kilos nada más. Son un ejemplo de perspicacia. Las langostas, que salen en cuadrillas, son ejemplo de disciplina y de organización. Y la lagartija,
que atrapa con las manos pero llega al palacio del rey, o como traducen algunos otros, las arañas. Bueno, precisamente son un ejemplo de superación, llegan al palacio del rey, se superan. La sabiduría es el antídoto al deseo imposible, a las imposibilidades. Para el obsesivo, como les decía, el deseo siempre aparece como imposible. Siempre hay un obstáculo, siempre hay algo que impide hacer aquello que realmente quiere. Siempre está entre la duda y la pérdida del tiempo. Siempre posterga, procrastina, deja para mañana lo que puede hacer en el momento y resolver hoy. Y entonces el ejemplo de estos animalitos hablan claramente de cómo superar estas actitudes obsesivas. Por ejemplo, la previsión de la hormiga. Vemos la ilustración de José. José tuvo el sueño que iban a venir los 7 años de vacas gordas, pero después 7 años de vacas flacas. ¿Qué hizo? Bueno, acumuló durante los años de vacas gordas para tener durante los años de vacas flacas. Es interesante que muchas veces no entendemos lo que significa la palabra previsión. Yo una vez atendí en el consultorio a un muy buen señor, un poquito más grande que yo, administrador de empresas, y que anotaba todos los gastitos que hacía en el mes. Una vez le digo, ¿por qué anotás casi obsesivamente y al detalle todos los gastitos que hacía en el mes? Me dice, y para saber qué gasté. ¿Y de qué te sirve saber qué gastaste? No sé, para tener un control. ¿Pero un control de qué? Bueno, no me sabía mucho qué contestar. Le digo, eso es hacer un postsupuesto. Vos tenés que hacer un presupuesto. Prever quiere decir ver con anticipación. Presupuesto quiere decir suponer con anticipación. Entonces vos decís, a ver, yo voy a gastar en comida tanto en el mes, en diezmo tanto, en vestimenta tanto, en boletas tanto. Bueno, entonces vos haces así un presupuesto. Hacer un presupuesto. Prever es presupuestar. Prever es prepararnos. Prepararnos cuando somos jóvenes para cuando tenemos una edad media poder sostener o sustentar una familia o poder tener hijos. Para eso se necesita preparación. Fíjense, previsión, lo previo, ¿no es cierto? Necesitamos tener una agenda para saber qué va a pasar en la semana, para anotarnos las actividades. Prever es presupuestar, es prepararnos, es agendar. No para tener todo controlado, no porque somos dioses, sí porque somos previsores. ¿Qué dijo aquella parábola, ¿no es cierto?, puesta en boca de Jesús? ¿Cómo un hombre va a construir una torre si no sabe cuánto va a gastar? ¿Cuál es el costo? O sea, tiene que preverlo. Si no, la torre va a quedar por la mitad y van a pasar los demás y se van a burlar diciendo, la torre quedó por la mitad. Entonces, qué importante que es la previsión, ser previsores. Pero la previsión sola no bastaría, ¿no es cierto?, si no fuera acompañada de otra cualidad. Pero es sumamente importante la previsión. Yo me acuerdo que cuando alrededor de los 17 años tuve una crisis fuerte en mi vida, porque yo quería realmente dedicarme al pastorado, al estudio de la teología, y yo sabía que quizás como pastor no iba a poder mantener una familia. Entonces ahí tuve como una situación de crisis, no sabía qué hacer. Finalmente terminé haciendo primero el seminario, pero después hice un par de carreras más. Y bueno, fui en pos de mi deseo, pero me costó. Pero esto significa prever. Hay muchas personas que llegan a los 40 años y dicen, ¿y qué hice? Y entonces, claro,
O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, la previsión tiene que ir de la mano de la perspicacia. Fíjense lo que dice de los conejos o los tejones, ¿no? Dice, es un pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca. Pequeños animalitos, pero que tienen la habilidad para alcanzar la más alta seguridad posible. Escuchen esto, habilidad para alcanzar la más alta seguridad posible. Pueblo pequeño, un pueblo un poco indefenso, son animalitos pequeñitos que pueden ser presa fácil de cualquier otro animal más grande. Sin embargo, tienen su casa en la roca, tienen la habilidad para alcanzar la mayor seguridad posible. ¿Por qué? Porque son ágiles, porque son proactivos, porque no se quedan dudando, porque no pierden el tiempo, porque tienen una meta y se dedican, van directamente a esa meta, porque perciben la realidad que los circunda, son astutos en percibir, en ver la realidad que los circunda y cómo moverse en medio de esa realidad, porque ganan tiempo, porque buscan el refugio en el lugar que lo tienen que buscar. Y, por supuesto, ¿quién puede dejar de leer este versículo sin recordar que Dios es nuestro alto refugio? Dios es la roca de nuestra salvación. Tú eres mi roca, en ti confío. Bueno, la previsión, la perspicacia, que tiene que ver con la rapidez, con la habilidad para alcanzar la más alta seguridad posible. En tercer lugar, la disciplina o la organización. Fíjense ustedes, las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. No tienen patrón, no tienen un papá que está todo el día diciéndoles, o una mamá que está todo el día diciéndoles, levantate, comé, vestite, bañate, hace esto, hace lo otro, estudiá, no dejes de estudiar. No tienen nada de eso, no tienen patrón, no tienen jefe, no tienen mandatos externos, no. Estas langostas no tienen ningún rey, pero salen por cuadrillas, o sea, de a cuatro, organizadamente, ¿no es cierto? El obsesivo tiende a idealizar al otro, y se queda siempre como segundo. Le gusta ser segundo, le gusta que lo dirijan, pero no tener la iniciativa propia de hacer por su cuenta, de organizar él. Acá el tema es organizarse para cumplir los propios deseos, esa vocación que Dios puso en nuestros corazones. Ahora, la previsión, la perspicacia, la disciplina y la organización, pero en cuarto lugar, la superación. Fíjense ustedes, la lagartija o la araña, que atrapas con las manos, pero está en los palacios del rey. Lagartija sería quizás lo más probable de decir acá, ¿no es cierto? O sea, llega alto, llega a los palacios del rey, trasciende los límites, es un animal pequeño, pero no se queda en el no puedo, me es imposible. No. Trasciende las imposibilidades y sube, se mete en el palacio del rey, vence obstáculos, logra cosas cada vez con un mayor alcance, cada vez tiene más relevancia, cada vez lo suyo se conoce más, cada vez lo suyo crece más. Miren, qué interesante que es, por ejemplo, el apóstol Pablo en su viaje misionero, cuando pasa por Panfilia, dicen que el procónsul de Panfilia se convierte. O sea, Pablo le predicaba a todos. Pablo le predicó al rey Agripa y lo invitó a seguir a Jesucristo. Es decir, superarse, llegar a los palacios del rey. Los cristianos, los creyentes, tenemos que aspirar a cargos en los lugares políticos para terminar con la corrupción, para terminar con los modelos que deshumanizan. Los creyentes tenemos que prepararnos para grandes cosas, para hacer luz
No una luz que esté escondida debajo de la mesa, sino una luz que brille sobre la mesa. Bueno, finalmente, la tercera cosa, el deseo prevenido, el deseo temeroso, el deseo tímido, el deseo que nunca se anima, el deseo fóbico, ¿no es cierto? Y acá encontramos el antídoto, que es el valor, la valentía, en Proverbios 30, 29 al 31. Hay tres cosas de paso gallardo o paso majestuoso. Y la cuarta camina muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El gallo erguido, el macho cabrío y el rey al que nadie resiste. Hermanos, el deseo prevenido es el que nunca sale a la cancha, el que nunca sale a jugar. Es el deseo, digamos, del fóbico, ¿no es cierto?, del temeroso. Es interesante lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como dicen las cartas pastorales, es espíritu de poder, amor y dominio propio. Espíritu de poder. Ese grupo de discípulos temerosos que cuando crucifican a Jesús se dispersan, se alejan. Luego entonces, cuando el Señor resucita, los busca, cuando el Espíritu Santo llega a ellos, se convierten en hombres llenos de denuedo. La palabra, una de las palabras más usadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles es la palabra denuedo. ¿Qué quiere decir? Valentía, coraje, libertad, valor, así, con el paso majestuoso del león, con la actitud erguida del gallo, del macho cabrío o del rey que va adelante a la batalla inspirando a los demás. No atrás, sino adelante. Bien, así, corriendo riesgos, así empezaron a predicar el Evangelio los discípulos del Señor, sin escatimar aún su propia vida. Y yo me quedaría muy satisfecho si hoy pudiéramos analizar aquella preciosa oración que hacen los discípulos cuando son encarcelados, cuando comparecen ante el Sanedrín, ante el tribunal judío, y por toda respuesta ellos dicen que ellos no pueden callar lo que han visto y oído, que ellos no pueden dejar de dar testimonio de Jesús. Y entonces se reúnen en un lugar después que fueron amenazados y que fueron conminados a no predicar más el Evangelio. Se reúnen en un lugar y oran al Señor. Y la oración dice así, Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a nosotros tus siervos que hablemos tu palabra con toda valentía. No le dicen, Señor, ahora que paren las amenazas, que pare la persecución. No le dicen, Señor, escondenos debajo de la mesa. No, nos dicen, Señor, mira sus amenazas, pero concédenos que hablemos tu palabra con toda valentía. Mientras que sigues extendiendo tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Qué belleza. Hermanos, cuando Dios nos toma, se acaban los miedos, se corren riesgos, se adopta una actitud de valentía. Por eso que yo quisiera decirles en esta mañana y a modo de síntesis, frente, hermano, a la insatisfacción, empezá a considerar todo lo que Dios te ha dado y empezá a agradecer en tu vida por todo lo que tenés. Cuando aprendas a agradecer por todo lo que tenés, Dios te va a dar más.
Frente a las imposibilidades, sé sabio, sé previsor, sé perspicaz, sé rápido, sé ágil, disciplinate, superate, vence los obstáculos. Y frente al temor, sé valiente. Aprende a correr riesgos, porque el que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Esto lo dice la Escritura. Yo quisiera terminar el mensaje de hoy solamente diciendo lo siguiente. Nosotros podemos decir, bueno, sí, debo ser agradecido, tener contentamiento, ser sabio, tener valor, ser valiente, pero mi carne es débil. Ahora, ¿sabes cómo empieza este capítulo 30 de Proverbios? Invocando a Dios. Dios es la fuente de todo esto. Dios es el que provoca gratitud en tu corazón. Dios es el que provoca en tu corazón sabiduría. Ser sabio es conocer a Dios. Ser sabio es temer a Dios. Y finalmente, Dios es el que pone el denuedo y la valentía en tu corazón que necesitas para abandonar el temor y para correr los riesgos que son necesarios a causa de su reino. Dios nos bendiga y que podamos superar aquellas cosas que nos tienen estancados, paralizados en nuestras neurosis, con la ayuda de Dios, con el soplo del Todopoderoso, con la bendición que viene solamente de lo alto. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los que hoy han escuchado tu palabra, por los que hoy hemos escuchado tu palabra y hemos sido enriquecidos por tu palabra. Que estos consejos, Señor, que estos ejemplos, que estos modelos nos sirvan a nosotros en el camino de nuestra vida, nos desafíen a nosotros en el camino de nuestra vida y que poniendo nuestra vida en tus manos, oh alfarero, nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo y sean hechas vidas que te glorifiquen. Gracias, oh Dios, porque tú primero nos amaste tanto hasta el final que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Esa vida eterna, esa vida tuya es la que queremos tener en nuestros corazones y así recibir a Jesús con los brazos abiertos y con el corazón listo para hacer su santa voluntad. En el nombre de Jesús oramos.